Pues sí, estamos como las semanas anteriores, ¿eh? Estamos en vigilar niveles porque está claro que no... Vaya, he abierto antes unas cosas y aquí las he dejado. Bueno, eh, eso, que está claro que todavía estamos en un momento tenso, en un momento volátil y tenemos que vigilar, ¿eh? Ya habéis visto el vídeo de hoy, es una partida de ajedrez, ¿no? Entre Trump hostia, no sé, no voy a saber pronunciarlo, Pezeshki o algo así, ¿no? Que es el líder de Irán. Y bueno, os he traído, gracias a Blue Kurkit, a ver, me voy a quitar un momento de aquí para que quede bien grabado, eh, qué son las negociaciones y lo que está pidiendo Estados Unidos y qué es lo que está pidiendo Irán, ¿de acuerdo? Creo que son puntos bastante significativos y creo que sobre todo ¿cuál es? Esto, el quinto punto, ¿eh? Reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz con un derecho legítimo y permanente que sirve como garantía para el cumplimiento de todos los compromisos acordados. Dudo mucho que Estados Unidos y el resto de países quieran aceptar esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, si esto nos acepta, pues bueno, que después de esta pausa de 5 días que se han dado entre ellos, pues por desgracia seguramente seguirá la guerra. Ya lo veremos, ¿eh? Esta semana está siendo más o menos tranquila, pero bueno, vamos a ver el sentimiento de mercado, vamos a ver muchas cosas que os traigo y ya está. Empezamos, ¿vale? Esto caída, vamos a ver la caída del mercado. Caída del mercado ahora mismo. Ahí estamos, tocando el soporte que comentábamos en semanas anteriores, los 6.450. Importante que rebote de ahí, pero también es importante que justo rebote la media 200 y vuelva a caer y deja aquí una vela, un tipo estrella fugaz. No, no son buenas las sensaciones. Ya dijimos que si pierde los 6.400, lo normal sería verlo caer entre los 6.000 y los 6.100, ¿eh? Eso como mínimo. Eh, ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues podemos esperar esto, ¿eh? Esto os lo habré traído ya varias veces, pero lo vuelvo a traer para tenerlo claro. Las caídas que puede tener el mercado del 3% ocurren 7 veces al año, más de 7 veces al año, de media. No quiere decir que todos los años haya 7, habrá años que haya 12 y habrá años que haya 4 solo, ¿vale? Pero una media anual desde 1928 es de 7 veces al año. De 5, de 5%, que es lo que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Ya estamos por encima del 5%, 3 veces y media al año. O sea, cada 3 meses y medio, 4 veces serían 3 meses, cada 3 meses. 3 veces y media, pues eso, pues 3 meses y medio, no llega a 4 meses. Bueno, 4 meses serían 3. ¿De acuerdo? O sea que esto es algo también normal. Una caída del 6%, pues eso, ocurre de media un 3%. Del 10%, una caída al año, más de una caída al año. Del 15%, esto ya se va un poco más, ¿eh? Esto es 0,5 veces al año, que quiere decir que es una vez cada 2 años. Y esto es 0,3, o sea, un mercado bajista, más de un 20%, es un 0,3 veces al año, que es cada 3 años y medio aproximadamente. En el 22 tuvimos una, ya estamos en el 26, han pasado 4 años, pues podría ser que tuviéramos otra. No se comporta así el mercado, ¿de acuerdo? No es exacto. Puede que haya años que se tire 7, 8 años sin caer ese 20% y después pues que 2 veces consecutivas tengamos caídas de este tipo, ¿no? 2008, 2000 y 2001, 2008 y 2009, bueno, son cosas que pueden pasar. ¿Qué más? ¿Qué más os traigo? Mira, una cosa, el RSI, estuvimos hablando semanas atrás, hace 3 semanas o 4, sobre el RSI que no bajaba de 30, que llevaba entre 70 y 30 más de 100 días. Y Blue Curtix nos había traído unas estadísticas sobre esto. Y ya hemos perdido eso, hemos llegado a 29,8 creo que es, 29,88, o sea, 29,9. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, 29,88. Y bueno, os vuelvo a traer la estadística para que lo veamos. Era el caso menos favorable, eso sí. A ver si puedo ampliarlo. Vale. Uf, no se ve muy bien al ampliarlo, pero bueno.
era el caso menos favorable. Cuando pasaban más de 100 días y sobrepasaba el 70, o sea, rompía por arriba, a 12 meses vista, bueno, pues daba un porcentaje de acierto muy amplio, casi el 90% de los años a un año vista, 12 meses, era positivo y solo falló pues, en el 76 y en el 82, que fueron negativos. Cuando pierde los 30, que es esta parte de abajo, aquí ya tenemos un poco más de variedad. Tenemos que un 64% de los años son positivos, que es más o menos seguramente la media histórica aproximadamente. Hay más años positivos que negativos. Pero la media de rentabilidad es prácticamente nula. O sea que los próximos 12 meses es posible que lo tengamos muy lateral, que es una cosa que ya avanzábamos en semanas anteriores. Creo que la semana pasada lo dije, que tal y como está el mercado me daba la sensación que esto quizá llegaba aquí y rebotaba, pero nos tenía que dar otro susto después. A lo mejor no llega a máximo, pero se acerca a la zona 7000, vuelve a caer y entonces a partir de ahí sí. Puede ser un año positivo todavía, pero no será o no parece que vaya a ser un año bastante bueno, ¿de acuerdo? No va a ser un año un 20%. Aunque hay alguna estadística que lo contradice, que dice que después de haber caído un 15% un año y después superar más de un 15 o un 16%, resulta que el año siguiente, o sea, el año anterior, ¿no? El 2025, perdimos más de un 15% intranualmente, pero al final el año acabó en un 17, un 18% de rentabilidad. Pues cuando esto ocurre, el 2026 debería ser un año que tuviera también dos dígitos, incluso un 20%. Pero esto es una cosa que ha ocurrido 3 o 4 veces al año y no he traído esa estadística porque me parecen muy pocos datos como para tenerles fe ciega en ellos, ¿vale? Pero que lo sepáis, que hay una estadística sobre esto. Vamos a ver cómo está el mercado. Me he actualizado un poco el Excel para enseñaros un poquito más, ¿de acuerdo? Esto es el anual, los sectores. Esto es el semanal, cómo va esta semana desde el lunes, ¿de acuerdo? Desde el viernes anterior, no desde el jueves anterior, sino esta semana cómo está funcionando. Y esto es el diario. Espera, voy a ordenarlo un momentito, que están desordenados, que se han movido desde la última, como se va actualizando en directo, bueno, se había movido un poco. Anualmente ya lo sabemos, la energía es la que se está comportando mejor, sin duda, sobre todo pues, gracias al petróleo, ¿no? Y al gas. Materiales básicos funcionando muy bien y lo que está funcionando mal, pues el sector financiero, el consumo discrecional, tecnológico, servicio de comunicaciones. Todo esto ya veremos ahora en las estadísticas, que aparte de que el o sea, XLK está cayendo un 10%, más del, no sé si es el 20% o el 30% de las acciones, está cayendo más de un 20%. O sea, ya están en fase negativa esas acciones. O sea, que es... el sector tecnológico está sufriendo y está sufriendo mucho, ya lo sabíamos, tampoco es nada que os vaya a descubrir ahora, pero sí que es verdad que no es un mercado bajista en general, sino que hay una parte muy grande de las megacaps, y ahora se están comportando mucho mejor otras cosas. Esta semana pues se está comportando muy bien materiales básicos y la energía también, ya llevamos un 5 y un 4%, y hoy la energía es la que está funcionando mejor. Supongo que también, pues eso, respaldada por el petróleo. Hoy está cayendo el SP500 un 1,41, acercándose a los 6.450 que habíamos dicho, que son por aquí. 6.450 sería perder esta zona, este soporte sería lo realmente peligroso. Estamos muy cerca. Ya estamos acumulando casi un 7% de caída desde máximos. Y el Nasdaq, bueno, hoy está cayendo pues un 2% y con un drawdown de ya de un 10%. Es algo importante. Ya lo hemos dicho, el XLK está cayendo casi un 10, bueno, un 8% aquí. No sé por qué he visto antes en otro sitio que era un 10. Bueno, quizá como los sectores en algunos sitios lo cambian, ¿de acuerdo? Esto es un ETF y no es el sector completo, es un ETF. Pero bueno, a mí me gusta ver el XLK, perdón, más que el sector completo, creo que es más representativo. Pero bueno, aún así el Nasdaq, pues, que es el sector tecnológico, ¿no? La bolsa tecnológica está cayendo un 10%, es algo a tener en cuenta. Aquí, los sectores, lo que está cayendo en los sectores, esto creo que es de... esto es las 52 semanas, perdón. Es el máximo de 52 semanas. El drawdown que está teniendo, no lo que el acumulado del año.
¿de acuerdo? El tecnológico es lo que he visto antes, ¿no? Que era un 10,1, pero la media de caída de todos sus acciones es del 25%. Quiere decir que hay muchas que no están cayendo tanto, pero que hay muchísimas que están sufriendo mucho. Y como veis, todos los sectores, excepto el energético, pues el drawdown está siendo bastante considerable. Bueno, una cosa pues a tener en cuenta. Esto era en referencia a los sectores. Vamos ahora sí ya con el sentimiento de mercado en sí. A ver qué nos dicen los indicadores. Bueno, más o menos está igual que la semana pasada, eso es bueno. Esta semana, pues con la tregua, ¿no?, del lunes, parecía que el mercado podía repuntar. No ha sido así, ya lo habéis visto. El mercado, bueno, esto fue el lunes. Parecía que repuntaba, pero no, está lateral, está a la espera de ver qué pasa con este pacto. Y hubiera sido malo que esto hubiera subido mucho. Ya lo dije en semanas anteriores, que si llegábamos a zona de resistencia con algo de miedo, eso era bueno y era más probable que la resistencia pues lo soportara, ¿no? El soporte, perdón. El soporte pues hiciera su trabajo y aguantara el precio, el valor del mercado. Pero que si subía y había euforia, pues esto podía ser más peligroso. Por eso sigo yo pensando que eso, lo que podemos ver es una lateralidad durante unos meses todavía. Sobre todo hasta que no, estas noticias macro tan negativas de la guerra y tal, hasta que no se apacigüen un poco y al mercado se le empiece a olvidar, pues creo que seguiremos eso, lateralizando por el momento. Para mí es un mantener, ya sabéis que soy inversor de largo plazo, analista técnico de largo plazo, es una cosa un poco rara, pero casi todos los analistas técnicos, ¿no? Se consideran de muy corto plazo, swing traders. Yo pienso que el largo plazo se me hace más tranquilo a mí y es la forma de invertir que más cómoda se me hace y en la que menos tengo que pensar, y por lo tanto para mí es eso. Para mí de momento, perdón, que me hago. Para mí de momento es un mantener, pero bueno, que ahora lo veremos, que todavía hay algo de miedo. Ha mejorado un poquito, ¿no? En la semana pasada estaba 17, hoy está 18. Esto es prácticamente lo mismo. La AA también ha mejorado un poco. No es nada del otro mundo, pero sí, han mejorado las alcistas un poco, han empeorado los bajistas, y esto hace que la diferencia no sea tan brusca como la semana anterior. Pero aún así hay un poco de miedo en el mercado. Hablando de miedo, ahora os enseñaré otras cosas que tengo por ahí, que no se me olvide. ¿De acuerdo? La encuesta Naim esta semana ha subido un poco, 68,52. He traído una estadística muy interesante. La semana pasada llegó a 60, ya lo vimos, era 60,24. Y parece ser que era la primera vez que bajaba de 65 en más de 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, Blue Kurkic nos ha traído esta estadística muy interesante, que qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió en el pasado cuando después de 3 meses cruza hacia abajo el valor 65. Y a 12 meses vista, pues el resultado no es nada malo, excepto en el 2021, que el mercado cayó, y en el 2015, que se quedó prácticamente igual. Ya sabemos que en 2015-2016 hubo allí una pequeña crisis. Todos los demás meses, todos los demás años, perdón, funcionando bastante bien. Una media alta, el 85% de los años en positivo. Por lo tanto, no es mala señal que pierda los 65 después de haber estado más de 3 meses por encima de ellos. ¿De acuerdo? Así que una estadística a tener en cuenta muy, muy interesante. El VIX, nada, seguimos altos, seguimos en una zona de volatilidad bastante importante, más de 25, ya lo sabéis. Todo lo que sea entre 20 y 25 para mí es casi lo normal, ¿no? O entre 19, que es la media histórica, por debajo de 19 bastante tranquilo, por encima de 25 es peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? En peligroso en movimientos bruscos, tanto negativos, como es el caso de hoy, como positivos. Ya sabéis algunas estadísticas que he traído en vídeos anteriores, perdón, en años anteriores, no, en vídeos anteriores. Digo años porque en el blog sí que hace años traje estadísticas sobre esto, que los mejores días del año suelen venir después de los días
de los días peores del año, ¿de acuerdo? Entonces, salir un día muy malo normalmente era una mala estrategia porque podía venir un día bueno, ¿eh? Así que, o un día o varios días buenos y hacerte perder una rentabilidad que a largo plazo se paga mucho, ¿eh? Por eso hay que saber contenerse, saber aguantar las caídas del mercado y no dejarse llevar por el pánico porque sí. ¿Qué vemos aparte de esto? Voy a ampliar lo que no he ampliado, perdonar. ¿Qué vemos aparte de esto? Pues que la media de 20 semanas sigue por encima de la de 200, ¿eh? Y el que no haya visto vídeos de semanas anteriores, pues nada, solo decirles que esto es una situación negativa en general para el mercado, ¿eh? Esto ocurre pues el 36% del tiempo, ¿eh? El 65% es al revés, la media de 200 está por encima de la media de 20 días. Y cuando ocurre esto, que es esta situación, el mercado desde el año 2015 tiene una rentabilidad del 8,45, cuando si estuviera por encima, si estuviera al revés, sería del 14,46, o ha sido del 14,46. Por lo tanto, estamos en la zona, en la peor zona posible del mercado. Juraría que tenía una estadística. Sí, sí, sí. Esto es algo parecido, ahora la enseñaré. Esto, al final, cuando es algo parecido a esto, pero no del VIX, sino del SP500. Ahora lo veréis. El put on call, zona neutral, zona de 1, eso es la neutralidad absoluta. Así que de momento no podemos sacar nada en claro de aquí. Neutralidad y los inversores pues, potentes, ¿no? Los que compran opciones y etcétera, etcétera, no se deciden a ir hacia un lado o hacia otro. Normalmente, eso, si supera el 1,15, esto es la media de 10 días, ¿de acuerdo? La media de 10 días supera el 1,15, puede dar paso a recuperaciones. Si baja de 0,75 se acerca mucho, como fue el caso del 2025, puede dar paso a caídas, ¿de acuerdo? De momento, ni una cosa ni otra, neutralidad, así que poco podemos sacar de aquí. El ratio bullish ya sabéis que es el porcentaje de empresas del SP500 que están en tendencia alcista de corto plazo. Hemos llegado al 35, hoy estamos en 40, mejora un poquito. No es nada del otro mundo, de aquí no se pueden sacar techos, no es posible, no hay un valor que digamos aquí es peligroso, ¿no? Puede caer estando pues como a 65, como ha estado hasta ahora, y resulta que estando a 80, como aquí en el 24, el mercado ha seguido subiendo muchísimo. Así que techos no, pero suelos sí. Cuando baje de 20, si esto bajara de 20, podría dar paso a comprar, más que salir, ¿de acuerdo? O sea, sería una zona de bastante pánico y sería más de compra que de salir. Ahora mismo es, ya lo he dicho, mantener, ajustando seguramente niveles de stop si estamos en valores individuales. Los valores individuales, que sobre todo los que tengan beta alta, esos hay que tener mucho cuidado. Si el mercado, bueno, ya lo he visto en el XLK, que ha caído un 10% desde sus máximos, pero la media de acciones es un 24, un 25. Quiere decir que habrá acciones que ya ha perdido un 40% cuando el sector en sí solo ha perdido un 10%. Así que ojo con eso. No es lo mismo estar invertido en un sector o en el propio mercado, en el SP500 o en el Nasdaq, que estar invertido en valores individuales. Así que, ojo, yo en los valores individuales sí que ajustaría stops y si pierde niveles relativos importantes, saldría. Del mercado, de momento, la sensación y el sentimiento no es de que tengamos que salir. La línea de momento, bueno, esta semana recuperando un poquito, no es nada del otro mundo, no vemos divergencias, el SP500 más o menos sigue la misma tendencia, el ADN sigue por debajo de 20, puede ser una fase de acumulación para después dispararse, o puede ser simplemente pues un descanso para después hacer un pequeño rebote del gato muerto y volver a caer. Esto, por desgracia, no se sabe de antemano, pero sí que nos ayuda a saber cuántos impulsos llevamos, cuánto potencial puede haber. Para los cortoplacistas, sí, cuando se supere 20 podría ser una zona a comprar interesante. Cuando superamos 20, para los cortoplacistas, pues podría ser una zona de entrada. Como veis, superar 20 justo mínimos. Aquí podría pasar igual.
pero podría pasar cosas como esta. Sí, supera 20, el mercado despunta un poco, pero después vuelve a caer y la caída es más brusca. Pero otra vez, cuando supera 20, después pues tenemos unas recuperaciones bastante importantes. Así que de momento es esperar, de momento no es nada más. Ya veis que el mercado está pues en una situación complicada, el SP500 está tocando niveles peligrosos. Podemos hacer aquí una línea, aunque bueno, lo habéis visto en el otro lado también, ¿vale? Está tocando esos niveles de los 6.450 y perderlos sería muy malo, ¿eh? Pues perderlos sería eso, sería pues llevarnos hasta aquí, llevarnos a zonas, aquí no lo vemos, pero eran zonas de pues eso, 6.000 o 6.500, o sea, a su corrección Fibonacci, y aún así el mercado no habría pasado nada. Tenemos aquí la regla, caer hasta ahí, no ha querido cogerse, caer hasta ahí más o menos, sería correcciones de un 15%, que son importantes, que son dolorosas. Perder los 6.500 sí que para mí sería pues recuperar una parte, eso sí, o cerrar algunas posiciones. De momento no lo está haciendo, por lo tanto, por eso digo que vigilar es lo más apropiado en este momento. El SP500, el Equal Index, que todos los valores tienen el mismo porcentaje, el mismo valor dentro del índice, tampoco nos da ningún tipo de divergencia. De momento, pues recuperándose un poquito estos días, pero sin nada. O sea, sigue en tendencia bajista de corto plazo y a priori, por análisis técnico, debería ya. Yo creo que ha perdido. Yo creo que ha perdido. Bueno, está ahí. El último nivel FIBO, si pierde el último nivel FIBO, sería para volver a la zona de salida, ¿de acuerdo? No está pasando esto de momento, pero bueno, está peligroso. Bueno, hasta aquí el sentimiento de mercado. Vamos a ver algunas estadísticas. Lo estoy haciendo muy rápido porque traía bastante cosa. Llevo 22 minutos y todavía me quedan 4 o 5 cosas por enseñaros. Así que, bueno. Bueno, antes del sentimiento de mercado, me gustaría enseñaros el, el HIG, ¿no? El de los bonos de alto rendimiento y alta peligrosidad, ¿de acuerdo? Sigue cayendo, lateralizando un poco, pero tiene un objetivo bajista hasta zona de Fibos. Esto ya dijimos que era peligroso y nos daba la sensación que esto nos estaba diciendo que había mucha gente que ya empezaba a tener bastante miedo y se estaba protegiendo. Y cuando esto pasa, bueno, pues la cascada, ¿no? El efecto manada hace que, bueno, pues que caiga un poquito más, ¿de acuerdo? No los primeros miedosos son los que marcan el ritmo y los últimos son los rezagados que, pues que tienen pánico cuando ya no toca porque ya han aguantado bastante, ¿eh? Y la última cosa que os quería enseñar es el dólar index. Hay una cosa aquí que me está como preocupando un poco. Voy a ponerlo a comparar con el SP500 un momentito. ¿De acuerdo? Lo voy a enseñar pues desde el año 2026. Lo voy a poner un poquito más grande. 2000... Vale, 2026 más o menos. Empieza aquí, 2026. Ahora, 2026. El mercado está cayendo. ¿Por qué no me lo enseña bien? Ahora. El mercado está cayendo, como veis, y resulta que el dólar index está subiendo. ¿Qué pasó, por ejemplo? Lo mismo en el 25. En el año 25 que tuvimos, ¿no?, una caída pues fuertecita, año 25, el mercado repunta un poco, en febrero pues nos da un susto y el dólar index cae. Aquí no había gente que se quería proteger con el dólar y en cambio ahora sí, porque si el dólar sube de valor es porque hay mucho dinero que está yendo hacia el dólar por protección, seguramente por miedo a la guerra. Vamos más atrás, vamos al 2022, ¿de acuerdo? La última corrección del mercado. Aquí, 2022. El mercado cae, el dólar index sube.
Por eso, lo que está ocurriendo ahora no me está gustando demasiado. Como veis, el mercado cayó pues desde enero prácticamente pues hasta octubre y el dólar index subió desde enero hasta octubre, igual. Entonces, cuando esto pasa, esta divergencia existe, esto es mucho más peligroso. Sí que es verdad que ahora mismo, como veis, esto en el 25 el mercado cayó y el dólar index también cayó. O sea, que no hay problema, no había miedo, no se estaba la gente protegiendo tanto. En cambio ahora sí, ahora el mercado está cayendo y el dólar index subiendo. Es muy poco, es el inicio, pero es una cosa que tendremos que tener en cuenta en el futuro, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Ahora sí, ahora estadísticas, ¿de acuerdo? El SP500, ya lo hemos visto, ha perdido la media de 200 semanas. Os lo voy a enseñar otra vez. SP500 aquí. Vale. Aquí, el SP500 ha perdido la media 200 ponderada, que yo la que miro, la aritmética, que es la azul, y la simple, que es la roja. Las ha perdido todas, ¿de acuerdo? Aquí nos enseña, esto es de Grant Harwich, ¿de acuerdo? En su web Daily Number, qué ocurre cuando el precio está por debajo. Esto ocurre el 28% del tiempo y la ganancia anual equivalente es solo del 2%. ¿De acuerdo? O sea, estamos en la zona mala de compra y de rentabilidad, igual que en el VIX. Está claro que no estamos en una zona buena, por eso hay que vigilar los niveles muy claramente. Si estuviéramos por encima, que pasa casi el 72% del tiempo, esto nos da una rentabilidad pues, del 10,7%, ¿de acuerdo? Creo que es bastante claro por qué hay que vigilarlo tanto. Estamos en una zona muy peligrosa, además está como rebotando en las medias 200, esto puede ser un pullback, ¿de acuerdo? El pullback es cuando cae para abajo y recupera y vuelve a caer, y el throwback es al revés, cuando rompe para arriba, pierde y en el soporte vuelve a subir, ¿de acuerdo? Mucha gente le llama pullback a todo, pero bueno, que lo sepáis. Pero bueno, esto es un poco eso, delicado. Tendremos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, con los 6.450, perder este soporte va a ser realmente negativo y ahí sí que tendremos pues que cerrar seguramente parte de la cartera, no toda, valores individuales que tengan beta alta pues también, ajustar los stops, que eso ya lo hice la semana pasada, mantener pero ajustando stops. Bueno, y poco más. Es que me repito. Más estadística. El SP500. Esto es una estadística bastante positiva, ¿de acuerdo? Es para que no nos entre el pánico. Esto es, desde 1950, lo que ha tardado el SP500 en perder un 5%, ¿de acuerdo? La vez que más tardó, pues fue en mayo del 2015, tardó 64 días desde máximo a tener más de un 5% de caída. Y esto durante el año llegó a un máximo de un 14% de caída. Peculiar. Ahora estamos aquí. El mercado ha tardado 35 días en perder ese 5%. No sabemos cuánto va a ser el máximo anual, pero si vemos todo, está ordenado por días, es como, son, ¿cómo decirlo? Pérdidas tranquilas, ¿de acuerdo? Es una pérdida que no ha sido muy brusca, ha sido 35 días, todo lo que pasa de 23, lo máximo que vemos es un 14%, pero solo en dos casos, todo lo demás es un 5, es un 7,64, un 8,94, algo bastante normal, algo bastante que podríamos ver todos los años y sin problemas. Podemos buscar el del año 2022, ahora que se me ha ocurrido, para ver la diferencia. ¿Cuánto tardó en el año 2000? Mira, enero del 2022, tardó solo 11 días en perder un 5%. Y después el mercado acabó cayendo un 25%. Para que veáis que los movimientos bruscos de pocos días suelen traer caídas un poco más caóticas. En cambio, las caídas o las pérdidas del 5%
cuando la caída es pues un poco más tranquila, ha lateralizado más, no suelen ser tan profundas. Y eso pues es algo bastante bueno para, pues para pensar que no vamos a tener una corrección extremadamente brusca. Podemos tener una corrección de un 10, un 15% tranquilamente, pero no vamos a ver correcciones, o no parece que vayamos a ver correcciones de un 36, un 56. ¿Por qué? Porque el sentimiento de mercado está ya en miedo, no en pánico absoluto, pero en miedo, y esto a la que caiga más, pues llegará pánico y estará todo el mundo fuera, y entonces cuando están todos fuera, todos los que tienen miedo están fuera, el mercado ya no puede caer más, ¿de acuerdo? Así que por eso creo que esta estadística es bastante interesante y la tranquilidad con la que ha perdido el 5% puede ser un hecho bastante favorable. ¿Qué más tenemos? Mira, el Nasdaq, el cúmulo de 10 semanas donde 9 haya sido negativo. No ha ocurrido demasiadas veces, ¿de acuerdo? Ha ocurrido 5 o 6 veces, pero a un año vista, menos en una ocasión que solo subió un 2%, bueno, y a 9 meses fue un 17%, o sea que tampoco que hubo una caída ahí, claro, 2001, ya sabemos lo que pasó en el 2001 en el Nasdaq. Todo lo demás son bastante interesantes, el 100% de las veces es positivo y una rentabilidad bastante potente. Por lo tanto, las 9 semanas consecutivas o casi consecutivas, dentro de 10 semanas, 9 perdiendo, no parece tampoco que sea algo demasiado malo. Es como que está acumulando ya pues mucha caída y puede que pues se empiece a frenar. Eso es lo que parece que diga la estadística. Pero como digo, son pocos resultados, son pocas veces y pocas ocasiones las que pasa, y las estadísticas, como en el deporte, están para romperlas. Nunca, nunca un equipo de barrio ha ganado al Madrid o al Barça hasta que lo ganan. Otra estadística bastante parecida son el porcentaje de acciones que están ya por debajo de la media de 50 días, por encima, perdón, por encima de la media de 50 días. Solo es el 20%. El 20% de las acciones del SP500 están por encima de la media de 50 días. Es bastante poco. El 80% ya está por debajo. No quiere decir que estén caídas, simplemente que están por debajo de la media de 50 semanas. De 50 días, perdón. ¿Qué ocurre o qué ocurrió las veces anteriores cuando pierde el 21% de acciones, baja del 21% la primera vez después de 11 meses o más de 11 meses? Pues parece que también es bastante positivo. El 93% de las veces ha sido positivo para el mercado y solo un año, en el 2007, crisis de 2007-2008, fue negativo para el mercado. Todas las demás están verdes, sí que es verdad que hay años pues, de un 3, un 4, un 3% solo, pero no parece un dato extremadamente malo. Sí que hay mucha tranquilidad, hay años que es lo que ahora mismo a mí me huele, ¿no? Pues un año de eso, de ganar poquito, 2, 3, 5, 7%, o incluso perder un 1, pero lateralizar mucho este año. Esa es la sensación que tengo. Y esto, bueno, pues lo confirma un poco, porque es verdad que hay años pues que se dispara estrepitosamente. Así que no, tampoco podemos hacer la media, ya lo enseñamos en algún vídeo, ¿no? Que las medias estas había que cogerlas un poco con pinzas, Y ya, pues para acabar, os traigo, como la semana que viene ya empezamos abril, la estacionalidad de abril, ¿de acuerdo? Las líneas es de Almanac Trader, de Jeff Hirsch, no sé si se pronuncia así, disculparme. Los que son líneas continuas es la media normal desde los últimos 21 años, y las líneas punteadas, perdón, no puntiagudas, punteadas, es abril en los años de medio mandato, que es el año actual, el segundo año del ciclo electoral. Bastante peor en este ciclo, por lo tanto, podemos esperar un abril pues no demasiado bueno tampoco. Lo máximo que hemos tenido que el Dow Jones pues suba un 0,5%, la media. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, más largo de lo normal, 35 minutos, pero es que había mucha cosa por comentar. Así que un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.